días con todos ustedes. Muchas gracias por venir a la Universidad del Pacífico. Para nosotros es un honor y un gusto compartir con todos ustedes las presencias de todos nuestros profesores visitantes, que hoy día se encuentra con nosotros el profesor Daewoo Choi, quien va a tener a cargo la conferencia Banda Ancha y Política Industrial en Perú. Él, además de explicar en qué consisten las políticas de industrialización y cómo la banda ancha contribuye al desarrollo de la industria, él obviamente es un experto muy importante para su país. Él conoce ampliamente la experiencia de toda la industrialización de Corea y de demás países de Asia, tiene mucho conocimiento de China. Él ha sido representante de su país ante la OMC, ha trabajado muchos años en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en Chile. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Coreana de Estudios de Comercio e Industria. Él es former National Fellow en Harvard Kennedy School. Él es un egresado de Harvard, pero a su vez también obtuvo su doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Él va a ser nuestro expositor principal. También le quiero dar la bienvenida a nuestra viceministra de la Micro y Pequeña Empresa e Industria del Ministerio de la Producción, Magali Silva, quien le va a dirigir a ustedes unas palabras para empezar este foro y después pasar a presentar a cada uno de nuestros panelistas y explicar la mecánica del foro. Magali, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Oscar, por organizar este evento, por permitirnos estar con el profesor Daewoo Choi. Es un honor para mí estar esta mañana con usted, a César de la Cámara de Comercio, a Gonzalo, que es del Ministerio, a Fernando, mi gran amigo, también profesor de esta casa de estudios. Para mí es una satisfacción estar aquí en mi alma mater. Ha cambiado un poquito la universidad desde la época en la que yo estuve, pero para bien. Y gracias al empuje de profesores como Fernando, como Oscar, la universidad tiene un lugar importante y es uno de los principales enlaces entre la academia y la empresa. Por eso estamos acá hoy día, porque la visita del profesor nos permite entender cuán importante es en la era del conocimiento llevar a cabo estas alianzas entre Estado, que somos nosotros del Ministerio de la Producción, entre la academia y las empresas, y en este caso un cuarto elemento que es la cooperación internacional. Yo estuve revisando lo que era la Universidad Nacional de Corea y veo que el 22 de agosto de este año están cumpliendo 67 años de existencia. Entonces, fíjense ustedes esta trayectoria, esta institucionalidad que hay en la universidad. Tienen además 16 carreras o facultades en pregrado y tienen 8 carreras en posgrado. Y estuve revisando también la carrera que más me llamó la atención, era una que se llama la convergencia entre ciencia y tecnología. Entonces, qué importante es que Corea ha visto esta necesidad de unir el conocimiento con la práctica, la tecnología con la ciencia. Y en esta carrera, que es relativamente nueva, se promueven las carreras de las tecnologías de la información, la biotecnología y la nanotecnología. Todas estas, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué conexión hay con nosotros? ¿Cómo nosotros, los peruanos, podemos sumarnos, aprender de esta experiencia? Y entonces vemos y revisamos a ver qué ha pasado con la manufactura en el Perú. La manufactura en el Perú, en la última década, creció una tasa promedio anual de 5.8%, pero el PBI lo hizo a una tasa de 6.5%. ¿Esto qué significa? Que la participación de la manufactura en la generación del valor agregado en la economía peruana prácticamente se ha estancado, es decir, ha disminuido ligeramente de 15 a 14.9, 14.8%. Entonces, ahí está nuestra gran tarea. Es una industria, además, que está prácticamente concentrada en Lima, con casi 60% del total de empresas. Este valor agregado se genera en Lima, pero tiene un tercio de la población, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay una disgregación, hay una separación entre la generación de valor agregado, la productividad, la concentración de población. Tenemos que, por ejemplo, la segunda ciudad en importancia en generación de valor agregado manufacturero a nivel nacional es la ciudad de Arequipa, pero está distante, muy distante de la generación de valor agregado de Lima. Arequipa participa con 5.2%.
¿Qué otros problemas que sabemos que está enfrentando la industria en este momento? Ustedes lo han leído en los diarios. Es una noticia que preocupa a todos los industriales, es la falta de espacios para el crecimiento de la industria nacional. Lima ha crecido, justo lo comentábamos antes, ¿no? Antes de estar aquí con ustedes. Hay una falta de espacios total, ha habido cambios de zonificación, ha incrementado la participación de los gobiernos locales y así debe ser. Pero también hay que tener un plan B, es decir, mientras que esto pasa, ¿qué debemos hacer con estas industrias que además generan empleo? También revisando la data tenemos que son 136.000 empresas de manufacturas en el país, pero también revisando los números, y ustedes me van a disculpar esta deformación que me la dio además la Pacífico, la preocupación por los números, esta carrera que es apasionante, en verdad, porque la economía nos puede llevar a distintos campos, depende de dónde la queramos aplicar y el bien que queramos hacer por nuestro país. Tenemos de estas 136.000 empresas, 71% son personas naturales. ¿Esto qué significa? Que tienen espaldas débiles para todos los que son la incursión en los mercados de capitales, ¿no? Cuán importante es tener estructuras jurídicas sólidas que permitan además llegar a mercados de capitales más grandes. Tenemos también datos de la primera encuesta de innovación que se hizo en el Perú, además comparada con estándares internacionales, gracias al apoyo del BID. Y si bien es cierto, tenemos resultados auspiciosos, como que el 65.5% de las empresas manufactureras realizó actividades de innovación en el año 2011, tenemos también la triste noticia de que la mayor parte de esta inversión fue básicamente en compra de maquinaria y equipo, que no está mal, pero en el I+D, que es donde nosotros debemos incidir, que es justamente en la parte de la transmisión del conocimiento, estamos muy, muy, muy por debajo de lo que son otros países. En el Perú, si calculamos este I+D sobre el total de ventas, en el Perú significa 0.1%. O sea, bajísimo comparado con Chile. Chile tiene 12 veces más esta proporción, Alemania 3% de sus ventas y en Suecia, bueno, ni qué decirlo, 4.5%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este mundo en donde hemos tenido el resultado de políticas macroeconómicas, tanto fiscal como monetaria, sólidas, saludables en los últimos años, y este respiro que hemos tenido a nivel macroeconómico nos está permitiendo crecer, pero necesitamos hacer algunas reformas en lo micro. Entonces, esta estrategia de compartir estas políticas de desarrollo tienen que ser basadas en este bagaje del conocimiento, en lo que es la promoción del I+D, en la promoción de la innovación, de la investigación, de la internacionalización y el desarrollo de las empresas. Y no debemos olvidar que el Estado tiene un rol regulador y tiene que hacer cumplir las leyes para que esta industria se desarrolle en armonía con el medio ambiente, en armonía con el bienestar de la población. O sea, ya no podemos pedir industrias que solamente estén promovidas por aranceles bajos, por reducciones en el costo laboral, por disminución en las tasas impositivas. Esto ya pasó. Nuestra industria debe mirar hacia adelante, nuestra industria debe estar basada en todo aquello que haga prosperar el nivel de vida de la población. Tenemos que alcanzar el bienestar y la sostenibilidad de los recursos. Y nosotros en el Ministerio de la Producción, como les decía, habíamos identificado todos estos cuellos de botella que ya les había comentado, como la falta de espacios, la falta, además hay otro tema también que ha salido en las encuestas que hemos estado haciendo en el verano, que es la falta de mano de obra calificada. Los industriales nos dicen que no hay matriceros, que no hay soldadores, suficientes me refiero, ¿no? Que no hay suficientes grueros, aquellos que manejan las grúas. Entonces, ¿qué hacer? Hay esfuerzos muy, muy grandes, por ejemplo, como lo del CENATI. El CENATI es una organización del Servicio Nacional de Tecnificación Industrial que se ha modernizado, es decir, ha abierto, además, acaba de abrir un centro para entrenar a los trabajadores en temas ambientales, cosa que no existía en el Perú. Los centros de innovación tecnológica, los centros de formación tecnológica no son suficientes para
absorber esta mano de obra que sale todos los años al mercado laboral. Entonces, otro tema que también estamos preocupados en el Ministerio de la Producción, por ejemplo, es en reformular o reformar el Sistema Nacional de Calidad. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, en el Perú, hay 5 reglamentos técnicos aprobados. Conversaba con Juan Carlos Zavala. Juan Carlos es el director general, ¿no?, de políticas y regulación del Ministerio de la Producción, y este año nos hemos trazado la meta de sacar 7 reglamentos técnicos, preocupados por la seguridad de aquellas industrias que han crecido muy fuerte, pero están ligadas al rápido crecimiento del sector construcción. Entonces, ya de los 7 reglamentos técnicos, estamos ya súper avanzados en 3 y estamos iniciando ya todo lo que es los 4 restantes, ¿no, Juan Carlos? Este año estamos cumpliendo esta meta. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Colombia tiene 80 reglamentos técnicos, Chile, ni qué decir, habíamos visto que tenía más de 500, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este año es el año en el que el Ministerio de la Producción estamos trabajando decididamente en atacar estos problemas. Por ejemplo, estamos haciendo una reforma del Sistema Nacional de Calidad. Tenemos ya varios meses trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, por eso, profesor, esta mañana para nosotros va a ser de suma utilidad. Yo he venido con mi equipo, con Odette, con Camila, Félix, Willy también está por acá, hemos venido a aprender de la experiencia coreana. Queremos ver cómo esta posibilidad del incremento de la banda ancha nos puede llegar a alcanzar mayores niveles de productividad y de competitividad. Uno de estos puntos de la Agenda Nacional de Competitividad es alcanzar justamente estos mayores niveles de productividad. Entonces, también hemos visto cuál es el papel que juega la banda ancha, ¿no?, en el desarrollo de las naciones. Habíamos visto que incrementa la productividad, ¿no?, reduce los costos, reduce las mermas, puede hacer más eficientes los procesos. Y un dato del Banco Mundial decía que, por ejemplo, un incremento en la penetración de la banda ancha está íntimamente ligado con la productividad del trabajo, y que, por ejemplo, si se aumentaba en 10% la densidad o la conexión de la banda ancha, se podía lograr un aumento de 1.3% en la productividad de un país. Y vemos también, por ejemplo, otros datos del BID, en donde dice que en América Latina 1 de cada 8 personas tienen acceso a la banda ancha. Entonces, fíjese usted, ¿no?, el largo camino que tenemos por recorrer, donde también se dice que en América Latina se paga mucho por un servicio que además no es de muy buena calidad, porque la velocidad no es la que uno quisiera tener. Y también hay unos datos que nos dicen que en Corea una persona trabaja un día para pagar el servicio de la banda ancha, y en América Latina la persona tiene que trabajar 30 días. Entonces, de 1 a 30. Entonces, esas brechas que en el Perú, digamos, no solamente son respecto a los países industrializados, también hay brechas al interior del país. Hay brechas entre Lima y las regiones, y hay brechas entre las micro y pequeñas empresas y el resto de las empresas. Entonces, esa es nuestra gran tarea hoy, aprender del milagro coreano, aprender de la experiencia que usted nos va a mostrar hoy día, para ver cómo hacemos para que este crecimiento económico se convierta verdaderamente en un desarrollo y logremos esta inclusión productiva que a la larga nos va a permitir que aquellos peruanos que viven por debajo de la línea de pobreza se integren en este proceso magnífico de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Para comentar la conferencia del doctor Choi, de izquierda a derecha se encuentra el señor Fernando González Vigil. Fernando, director del Centro de Estudios APEC, él es profesor de la Universidad del Pacífico y uno de nuestros representantes ante todas las universidades y las economías del Asia. También se encuentra el señor Gonzalo Anzola, asesor de la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial de Produce, y el señor César Ceballos, presidente de la Comisión de Innovación de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima.
Muchas gracias por participar en esta conferencia y ahora sí, damos paso al doctor Choi para su exposición. Buenos días. En primer lugar, mi gran honra y, digamos, placer de estar aquí, especialmente con la presencia de viceministra Magali Silva Álvarez y también con la presencia de doctor Oscar Malca. Realmente él hizo todo, digamos, en el esquema no solamente académico, pero hace una política industrial un poco más consistente para Perú. Y en ese sentido muy agradecido. Igualmente también tengo que agradecer al doctor Eduardo, que está ahí, y del decano del Negocio Internacional del Pacífico, y los presentes, especialmente el doctor Fernando, también de César Stavallo y González, y también los participantes de esta reunión, que es más bien, yo diría, es un diálogo que una exposición, porque yo creo que también quisiera aprender del día contemporáneo del Perú, especialmente de la viceministra Magali Álvarez. Me dijo muchos, digamos, datos que realmente muy positivos y también tiene sus elementos a mejorar un poco. La última vez que yo estuve aquí y yo hice una exposición sobre la importancia de leer el big picture de la economía mundial. Realmente a partir de 2007-2008, con lo que nosotros llamamos en inglés the Global Financial Crisis, han desarrollado una serie de novedades en la economía mundial, no solamente en las finanzas, pero en el comercio y en la producción y especialmente en la tecnología. Y esto ha traducido en varias, digamos, políticas industriales y tecnológicas en diferentes países, Europa por un lado, y Estados Unidos, también teniendo su propia atención a manufactura, y también los países asiáticos, entre Japón, Corea, China, están tratando de formar una especie de supply chain con tratado de libre comercio entre ellos, y con ASEAN estaré formando ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 6, junto con India y Australia y Nueva Zelanda. Entonces todo eso también está tratando de, digamos, hacer su posición estratégica frente a la economía global. Obviamente en América Latina nosotros tenemos Mercosur, UNASUR y Alianza Pacífico y también TPP, y hay varias maneras de interpretar estas, digamos, ramificaciones o diversas actividades a nivel política y también junto con el mercado. El tema de hoy, y por eso yo me concentraría en el asunto de política industrial. Cuando hablamos de política industrial, suena un poco anticuado, un poco de déjà passé, del pasado, o sea, nosotros no estamos, digamos, tratando un asunto un poco más moderno. Pero históricamente hablando, política industrial sería cada vez más importante, no solo para un país como Corea, pero para China, mismo para Estados Unidos, para Europa y para América Latina. Frente a eso, un elemento esencial que realmente hace una diferencia total sería una serie de red de informaciones, una velocidad a luz y un contenido que nosotros nunca hemos podido imaginar. Hace como 20 años, cuando se desarrolló semiconductores, estaba hablando de una punta de dedo para almacenar todo lo que existe en Británica, Enciclopedia Británica, en una punta de dedo. Pero esto ahora está, digamos, cada vez más se acumulando con cloud computing, big data, etc. Esto nosotros no estamos realizando en día a día, pero en 5 o 10 años yo creo que va básicamente, completamente, si no revolucionar, por lo menos cambiar el cuadro de política económica de cada país. Por eso, tratar de, digamos, juntar el elemento de broadband. Hay varios tipos de broadband, ancha o larga ancha,
pero ultra broadband y ultra mobile broadband. Existe una estadística que ahora es posible transmitir los datos de información en mobile más rápido que fijo. Entonces, este tipo de, digamos, nuevo paradigma estaría teniendo un impacto muy grande. Haciendo una regresión a la época donde yo trabajaba para la CEPAL, donde junto con la época el doctor Fernando van Silber, ahora fallecido, pero un respetuoso economista, que nosotros trabajamos en la época era 90 y 91, o sea, casi fines de 80, inicio de los 90, hubo un cambio estructural en la macroeconomía, o sea, uno, digamos, puede recordar de una masiva liberalización, privatización, etc. Pero esto definitivamente hizo un impacto muy grande en estabilización macroeconómica de los países latinoamericanos, empezando por Chile, después, bueno, Perú. Hoy día tenemos un Perú muy estable macroeconómicamente, con crecimiento de más de 6% anual durante los últimos 3 años. Y la proyección hacia el futuro sería también 6-7%, muy positivo. Y Brasil también logró imponer su propia currency, en la moneda nacional, que es un hecho muy importante para América Latina. Y en esta época estamos tratando de armar una estrategia, no solamente macro, pero a nivel micro, como la doctora Álvarez ha dicho hace un pocos minutos. Pero de los años 90, donde hubo una Washington Consensus muy fuerte en América Latina, en Asia también hubo este tipo de movimiento que transversalmente percurrió toda parte, pero una diferencia fundamental entre Asia y América Latina. En primer lugar, si usted mira este cuadro, yo no sé si se puede ver claramente, en los años de 60 y 90 hasta esta época, Corea, por ejemplo, y Japón, yo creo que todos los países de Taiwán, o sea, en la época China todavía está, digamos, nadando por el mar, oceánico, pero Corea, por ejemplo, aplicó muchas políticas sectoriales durante los años 70 y 80. Solo cuando ingresó a OMC, ellos cambiaron, porque obligatoriamente del sectorial para horizontal, pero en esta política horizontal tuvo una diferencia fundamental entre América Latina y Asia. En Asia hubo, en esta época, también, aunque subsidios son prohibidos y hay muchos tipos prohibidos, y actionable, non-actionable, nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero en todo caso, Corea, digamos, algunos países en el sudeste asiático lograron desarrollar instrumentos políticos que también pueden ser aplicables en nivel horizontal. Y también hubo una fuerte indogenización por dentro, por ejemplo, en el caso especialmente de tecnología de mobile y broadband y de información en general. Y también crearon una supply chain a nivel regional. Hoy día, por ejemplo, el comercio intratriangular entre Japón, Corea y China es muy fuerte. Y esto América Latina todavía no tiene, porque Brasil está tratando de armar su propia industria de tecnología, y Mercosur, y expandiendo un poco dentro de América Latina. Ojalá que eso ocurra, pero en todo caso hay una gran posibilidad, pero en Asia hubo una gran, digamos, desarrollo en R&D, o sea, una política hacia más selectiva y frontera. Y llegando a esta década que estamos presentes, en 2010, Corea y los países asiáticos también utiliza un nuevo instrumento que no había posible aplicar, que es no solamente banda ancha, pero banda ancha con una política industrial deliberada. O sea, banda ancha no como un medio de comunicación, pero medio de producción. No solamente para manufactura de mobile phone, computador, pero para servicialización o terciarización de servicios con alto valor agregado. Yo creo que esta dimensión todavía tiene que ser aprobada, pero yo creo que hay gran potencia enorme para América Latina para realizar la misma cosa.
En el caso de América Latina hubo sustos de importaciones, pero no solo eso, también hubo un gran esfuerzo de exportaciones, pero más bien por el lado de commodities. Y durante la época de política horizontal, especialmente Chile, etc., se estabilizó, pero no aprofundizó. Esto yo creo que fue un gran error para América Latina, porque evidentemente usted no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo, pero si usted mira después de 20 años la realidad de Asia, la realidad de América Latina, hay una distancia enorme entre los países que hicieron una política industrial deliberadamente, tanto horizontal, pero hacia para innovación, y los países que estaban, digamos, ocupando por la estabilización macroeconómica. Todos los países en Asia ahora tienen una estabilidad macroeconómica. Aún en 97 hubo una crisis financiera, pero ellos recuperaron y hubo una especie de decoupling de Global Financial Crisis, por un sentido. Por otro lado, ellos también tratando de hacer su propia regionalización a Asia. En América Latina hoy día, lo que falta es un poco de indogenización y también creación de supply chain a nivel regional y global. Pero yo creo que en el futuro, ojalá que eso ocurra con un ritmo muy adecuado. Bueno, lo marco teórico que yo elaboré aquí es muy simple. Yo voy a explicar un poco porque este cuadro es todo lo que yo quisiera decir hoy día está en este cuadro. Hasta 95 de OMC, ellos aplicaron mucho política sectorial y también en la época los instrumentos básicos era PC, computadores, etc., ¿no? Y en esta década 90 surgió Internet. Obviamente el Internet ha sido utilizado por varios otros objetivos, pero en todo caso, la comercialización de Internet hizo que finalmente tipo de actividades como comercio electrónico y business y gobierno electrónico pueden ocurrir en la economía, tanto horizontal, pero verticalmente también. Pero en esta época nosotros no llamamos de 1G, pero vamos por esa época de 1G y cambia hacia 2000 con 2G y para 2010 3G. En Chile, en Brasil, en Perú, yo creo que estamos casi, digamos, en este 3G. Y ahora Corea entró en 4G y está preparando por 5G. Ahora, el problema que estamos viendo aquí es que hay una evolución incesante y nosotros no sabemos a dónde va esto, pero en todo caso, esto está creando una política industrial cada vez más para la gran velocidad. Los componentes son muy, digamos, complejos, pero esto está creando una gama de producción de componentes, partes, también de redes, etc. Pero hacia 2000, un fuerte, digamos, instrumento surgió que es mobile broadband, que no era tan comercial durante los años 90 porque el coste era muy alto, pero los años 2000 lograron la comercialización de mobile broadband. Y hoy día, por ejemplo, en Corea, en el caso de Corea muy específico, pero yo creo que podemos también considerar para el caso peruano en el futuro, hay una especie de hiperconectividad, o sea, tanto mobile como fijo, como big data y cloud computing, todo está generando una especie de política de convergencia y generativa. O generativa yo digo porque no solamente los things, o sea, todos los things de los objetos están se conectando entre sí, por ejemplo, propiamente porque en el comercio alguien escribió que, por ejemplo, Evian de la Francia, para vender sus aguas, freezer, refrigerador, pone un botón con Wi-Fi y cuando termina el agua simplemente aprieta el botón y ellos entregan el agua. O sea, una cosa porque los things, objetos, están se dialogando los objetos, está creando un valor agregado muy fuerte. El mensaje principal de este cuadro es muy simple. Antiguamente estamos hablando de una política industrial en este lado, pero ahora tiene un broadband policy que está juntando allá
donde completamente cambia el cuadro, y Perú necesita dos lados de política. Política industrial por un lado y política de broadband por otro lado. Tiene que, digamos, converger eso. Si logra ese factor, yo creo que Perú podría ser una economía más bien allá de la economía chilena. Bueno, yo no estoy comparando, pero a mí me encanta Chile, pero yo he vivido en Chile. Pero en todo caso, lo que yo quisiera decir es que con una población de 30 millones de habitantes, no es posible simplemente viviendo de servicios, construcción y comercialización con commodities. No es posible eso, porque no es sostenible durante las próximas décadas. De financial crisis, de crisis financiera, lo que usted ven aquí es que hay un global economic shift, no solamente del comercio. Bueno, aquí se ve que esta línea que ve aquí, por ejemplo, el color de azul es los países emergentes, el color amarillo es países desarrollados. Usted ve que cada vez más la contribución de la economía mundial de azul está creciendo. Y tanto para exportación, usted ve que en la parte de línea azul es emergente y se está exportando más, pero también importando más. O sea, este comercio sur y sur está aquí para quedarse. O sea, toda la teoría económica tradicional de ventaja comparativa, norte y sur, y norte-norte está bien, muy bonito, pero ahora no solamente norte-sur, pero sur y sur intraindustrial. Eso yo creo que es un fenómeno nuevo, pero natural para la economía neoclásica, porque a lo largo plazo tendría que haber una convergencia. Y los países de G20 también están teniendo dificultades. Mira, todos los países, incluso China, pero en Brasil, pero Corea también teniendo una dificultad muy fuerte, pero todos los países, y el comercio está se achicando un poco. Por eso nosotros no podemos pensar de la década 90 y década 2000, donde había una posibilidad de euforia, digamos, que el comercio hace un crecimiento. Este tipo de cosas tendríamos que reevaluar por ese contexto. Pero estoy seguro que esto hasta el 2012, pero para el futuro, sur y sur es, yo no diría único, pero el principal instrumento de anotación, establecimiento de la economía global más dinámico. Una cosa que durante los últimos 20 años, infelizmente, América Latina estaba perdiendo su participación en la economía global en términos de producción manufacturera. En cuanto a Asia está subiéndose, entonces esto, yo creo que una brecha que estamos aquí en 2012 tiene un sentido muy fuerte para una estrategia económica del gobierno peruano. En ese sentido, agradezco mucho por la presencia de doctora Magali Álvarez. Bueno, y simplificando mi, digamos, exposición, yo creo que hay 10 mitos. Amamos los mitos de tanto griego, romano, pero también hay asiático, hay latino también. Quisiera conocer de incaico también. Pero el primero mito es que la economía global estaría regresando a lo normal después de la crisis. Yo creo que ese es un mito. Segundo mito, el bonanza derivándose de commodities estaría sostener la economía latinoamericana por un tiempo razonablemente, digamos, largo. Yo creo que eso también es un mito. Tercero, la OMS es frágil. Ahora FTAs, o sea, Tratado de Libre Comercio, está aquí por quedarse. Y no son tanto compatibles. Y eso no es verdad. A mi juicio, pero trabajé para la Comisión Económica de Europa como representante de ahí para la OMC, yo creo que hay una política deliberada de continuar de OMC para Tratado de Libre Comercio
y para arriba, yo creo que nosotros no podemos pensar OMC por un lado y Trato de Libre Comercio. En realidad, todos ellos están formando una especie, un esquema de comercio internacional y producción, donde habrá sobrevivientes, donde habrá sufrientes. Un cuarto mito es que TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, y Regional Comprehensive Economic Partnership en Asia, por ejemplo, aquí estamos hablando de NAFTA más con los países del Pacífico y los países asiáticos como Vietnam, Brunei, Singapur, Malasia, y Japón recientemente se adherió a esta iniciativa. No es un acuerdo todavía. Y a esto también está formándose en Asia, China, India, dos lados, y Japón, Corea y ASEAN, 10 países de ASEAN, también Australia y Nueva Zelanda. Entonces, esto estaría dentro de Asia, TPP es más bien América Latina y Asia. Pero se dicen que, digamos, están compitiéndose, yo creo que hay una política diplomática. Yo no creo tanto, porque evidentemente el objetivo de TPP y el objetivo de RCEP son distintos, pero si usted mira bien, hay muchos denominadores comunes y tenemos que comprender qué es lo que están ahí, las políticas deliberadamente para la producción y para, por ejemplo, la tecnología e innovación. Por eso yo no creo que tendría que mirar estos como compitiendo, pero hay una cosa que tenemos que averiguar, dónde está la esencia real. El mito 5. Si nosotros aceleramos Tratado de Libre Comercio, esto nos entregaría un supply chain. Es un mito. Hay los países que realmente esforzaron mucho por Tratado de Libre Comercio, pero no lograron supply chain. Hay países que no están, digamos, haciendo tanto de Tratado de Libre Comercio, como Brasil, pero tratando de lograr con su propia política industrial, supply chain. Hay países como Corea, utilizan Tratado de Libre Comercio para su propia supply chain, y China también, China en otro caso, pero en todo caso, estas realidades son distintas, pero no hay una automatización de producción supply chain a través del Tratado de Libre Comercio, pero podemos aprovechar. Miramos al Perú. Se dicen que Perú no necesita una política industrial. Yo creo que es un mito. Es un mito muy de error, porque históricamente no había ni un país, usted me menciona, aún aparte de Roma, de Grecia, que usted me menciona algún país durante los últimos años, especialmente para mí. Empezamos por Adam Smith de Inglaterra, Estados Unidos, pero entre sí, Alemania, Japón, como latecomers, y después NICS, New Industrial Economies, Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Hay algunos países que no se industrializaron. Habrá algún país que lograrán, digamos, un patamar mayor, superior, sin industrialización. Por lo menos en mi generación, yo no sé después. Yo tengo la visión de vivir más pero en mi generación yo creo que no va a haber. O sea, si Perú quiere entrar en una economía un poco más estable y sólida, tiene que industrializarse. No hay otra manera. Segundo mito en Perú, el servicio de Perú es comparativamente ventajoso y a veces competitivo. Eso también es un mito, porque servicios sin industria no existen servicios. Usted solo crea nosotros llamamos un servicios de bajo costo y amplía el número de trabajadores, pero cualitativamente esto no avanza mucho. En caso de Corea está enfrentando esta realidad. Corea, el modelo coreano está cambiando por varias razones que yo voy a explicar un poco más tarde. Otro es que Perú, a causa de su posición geográfica y serra y también selva, sería muy difícil, y Perú tendría que ser un desarrollo no tanto por el lado de banda ancha, información, etcétera, pero por otro lado. Yo creo que también es un mito. No hay una posibilidad de economía desarrollada sin banda ancha. Banda ancha nada más que un medio, un instrumento, pero sin información, sin los datos, sin la ciencia, sin la tecnología, sin conocimiento, es imposible.
Lo otro mito, que si deja al mercado, usted va a crear un mercado de telecomunicación naturalmente y ellos van a hacer su propio trabajo. Por lo menos Corea no ha sido así, China no está haciendo así, Asia no está haciendo así. No he visto ningún país, aún Inglaterra, o mismo Estados Unidos, no he visto ningún país del mundo donde no había una intervención del Estado selectivamente para acelerar el desarrollo de infraestructura de ICT. El número 10. Se dicen que ahora Asia-Pacífico está creciendo y ellos están industrialmente muy bien, entonces hay una nueva tecnología. Si nosotros enchufamos ahí, esto autogeneraría una industrialización, el desarrollo industrial para Perú. Bueno, sí, posible, pero no tanto automáticamente. Esto es un punto muy importante para la política, y por eso agradezco mucho por la presencia de los, digamos, dirigentes de la política nacional aquí. Bueno, como nosotros no tenemos mucho tiempo, yo voy a acelerar un poco. Aquí históricamente estamos viendo, usted ve que del Global Economic Shift, bueno, ¿por qué Asia? ¿Por qué, digamos, Asia-Pacífico? Es muy fácil, porque para ver que históricamente ellos estaban como más de 50% por su población, porque no había tanta inequidad como de esta época de la 1700, Asia, los países asiáticos tenían en términos de participación en PIB mundial más de 50%, pero decayeron. ¿Por qué? Porque no hubo industrialización, muy simples. Durante esta época, 1800, auge de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón entrando ahí, incluso usted sabe que cuando establecieron la Convención de Propiedad Intelectual, Convención de París, Convención de Bern, justamente durante esta época, 1860, 70, 90, porque alemanes entraron copiando, japoneses entraron copiando, entonces estaban tratando de, digamos, hacer su propio trabajo. Ahora, cuando cayeron así, y después ellos pensaban, ojo, este modelo asiático no funcionaría. Y ellos estaban cambiando su propio modelo, ahí reimpulsando su propia industrialización. Por eso es muy fácil, porque la economía, digamos, el eje de economía está ya mudando para Asia. Es muy fácil, porque ellos tienen un pensamiento que el sector financiero solo podría ser sostenible si usted tiene un sector real que es producción. Esto yo creo que no va a cambiar, yo creo que ni tanto en la economía o teoría económica y en realidad. Segundo lugar, entonces, usted también tiene que mirar hacia 2030, es un gráfico muy interesante. Usted ve que aquí, 2000, China no había una tanta de middle class, clase media, India tampoco, China, India, y los otros países asiáticos tenían un poco, y Japón, pero cada vez, bueno, Japón es países desarrollados, vamos a poner, pero estos países emergentes están ampliando su participación en la composición de clase media mundial y llegarían con más de casi 60%, o sea, 60% de clase media, donde hay mercado, donde hay consumo, estarían en China, India, los países asiáticos, y Japón está, bueno, Japón está envejeciendo, y Estados Unidos también acercándose, Europa también, y los otros están hablando de América Latina, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, esto demuestra una especie de dónde estaría, digamos, el mercado futuro, dónde estaría la clase media, dónde estarían formando la opinión común, universal y mundial hacia el año 2030 y 40. Y por lo menos en el número habrá 5 billones de habitantes de clase media en el mundo en 20 años. Y más de mitad de esta población, bueno, toda esa población tendrá acceso al Internet. Y en próximos 15 años habrá como 130 nuevas ciudades grandes, y entre ellos 100 de ciudades estarían en China, y 13 en India, 8 en América Latina. Yo creo que Lima, por ejemplo, otra parte de Perú, podría tener una posibilidad de desarrollar. En todo caso, yo
estamos hablando que aquí y el mundialmente el PIB está tratando de recuperar, pero yo creo que los prospectos no están, digamos, bright como nosotros estamos diciendo, pero en todo caso estamos hablando de entre 3 y 4% de crecimiento, o 4,5 mundialmente. Y aquí nosotros tenemos una gran posibilidad de precios de commodities, y también aquí podría caer en futuro un poco, pero por otra parte Brasil, por ejemplo, Brasil está tratando de aumentar la producción agrícola, pero con su propia tecnología, Embrapa, etc. En otro caso de producción, no es pura una agricultura, es una industrialización básicamente. Entonces hay un periodo muy importante ahora, durante los próximos años. Yo creo que precios commodities podría mantener un poco aún con una convalescencia, pero yo creo que tenemos que aprovechar eso. Y en general el prospecto de economía, el crecimiento económico latinoamericano es muy bueno frente a los otros países de Europa, de países desarrollados. Pero como he dicho, bueno, en comercio mundial, por ejemplo, según datos OMC, durante las últimas décadas era como 7,4% arriba del crecimiento mundial de PIB, pero ahora está un poco más debilitando para 4%. Y en este caso, la gran cuestión, ¿será que Asia-Pacífico sería un nuevo, digamos, engine de locomotiva para una economía mundial o no? Esto es una gran tarea tanto para América Latina como para, digamos, Asia. Y esto muestra, digamos, cómo Estados Unidos está cayendo su participación en términos de producción, en términos de crecimiento, etc. Ellos tuvieron auge en los años 80. Usted ve que realmente creció mucho, pero bueno, el azul es de los años 70. Y 80 crecieron mucho, pero 90 empezaron a caer. Usted ve que el inicio de 2000, donde hubo una crisis mundial, está cayendo y cayendo. Ahora esta década está con amarillo que está cayendo. Y también en términos de quarterly growth también podemos ver que a lo largo plazo está slowing down. Estados Unidos era muy importante para la economía global porque era un motor principal de crecimiento, motor principal de intercambio, todo, pero ellos están perdiendo su luz. No es tan lúcido como antes. Pero yo creo que tendríamos que buscar una otra alternativa para la economía tanto mundial como regional y nacional. Pero América Latina suele todavía concentrarse en 10 productos mayores, que son oil and gas, minería y cobre, y carnes y peces, y soyas y frutas. Esos son 10 dietas principales del comercio en América Latina. Sí, sin salir esta parte, bueno, tenemos que poder mantener, pero otra parte es muy importante. Por eso el modelo peruano definitivamente no tendría que ser de commodities. Y también hay una variación de precios muy volátiles, como yo veo, eso es óptimo, un escenario óptimamente habrá, digamos, un valor y volumen, precios creciendo, pero en promedio tenemos ya entrando negativo, y aunque usted exporta mucho en términos de volumen, el precio caerá. Entonces, cada vez que usted más exporta, usted rinde menos. O sea, ese es un escenario, digamos, pésimo, entre 3 escenarios. Entonces, esto yo creo que tenemos que mirar al ciclo de fluctuación de commodities a lo largo plazo. Tratado de libre comercio son 2 animales distintos, pero al final iguales. Porque aquí nosotros vemos OMC con GET 94, servicios, propiedades intelectuales, todo bonito, en paquete de Uruguay Round, etcétera, que después entregaron a todo el mundo, digamos, firmaron, donde también hay, a partir de Kennedy, Tokyo Round, non-tariff barriers, por ejemplo, TBT, SPS, rules, anti-dumping, subsidies, countervailing measures and safeguards. Todo está bien, digamos, armado, junto con Dispute Settlement Body, forma un muy lindo de basket de OMC. Y ahí Doha termina. ¿Termina? No. Continúa, porque por un lado
esto Doha está, digamos, en un stalemate, pero por otro lado, los países impulsan para segundo paquete, que es inversión, protección de inversión, que no hay en OMC, los países desarrollados objetaron eso, y aún más liberalización financiera, comercio electrónico, environment y facilitación por eso. Esto es un paquete todo incluido, tanto Perú, Corea, Perú, China, Perú, Japón, hay de todo esto, pero en el caso de Japón no hay de inversión, pero en todo caso, y Perú con otros países, Perú y Estados Unidos, todos los están incluyendo eso. Entonces, FTA y Tratado de Libre Comercio están en función de OMC Plus. Esto a nivel bilateral, y esto cambia para el nivel regional y interregional a través de TPP y RCPE. Entonces, hay una continuación de liberalización. Tenemos que mirar que hay muy poco espacio de protección, hay muy poco espacio de política industrial. Por eso, más difícil para hacerlo, pero por eso más necesario para buscarlo. ¿Y dónde está digamos, black box de política industrial frente a esta liberalización? Yo creo que ahí entraría un esquema coreano que está tratando de utilizar broadband como uno de los instrumentos. Aquí ve que Alianza Pacífico, TPP, RCP compitiendo entre sí, pero como he dicho, si usted hace una, digamos, autopsia dentro de esos tratados, aunque 1000 páginas, esencialmente son 20 páginas, ahí ve que en realidad es cada vez más ratcheting down, o sea, eliminando las barreras, pero también incrementando barreras para la propiedad intelectual. Básicamente es una lógica de que ellos a través de toda esa parte. Y usted ve que los países, por ejemplo, experimentando, ¿no? Evidentemente México, aquí estamos hablando de cuál es dentro de exportación, cuál es el elemento de intermedios dentro de exportación, los productos intermedios. Por ejemplo, en el caso de México, a través de NAFTA, ellos se elevaron. Usted ve que en el caso de Brasil no hay NAFTA, no hay, digamos, dentro de Mercosur hay, pero no hay, digamos, a nivel global, está un poco cayéndose. Y por eso sí, FTA es Tratado Libre, da una posibilidad, pero si usted mira adentro, hay otra realidad. Todo lo que es en México, por ejemplo, muy probablemente, yo no puedo decir 100%, pero muy probablemente es una extensión de maquiladoras. En el caso de Brasil, aunque el componente sería un poco disminuido, ellos tratan de hacer propiamente números, pero calidades completamente distintas. Por eso le digo muy categóricamente, y perdóname si estoy simplificando mucho, esto bajaría la calidad del Pacífico, pero en todo caso, los modelos, existen 3 tipos de modelos, yo diría, ahora, en 2003, yo puedo decir, hay en los casos de modelos de desarrollo industrial, derivado o impulsado por el Tratado de Libre Comercio, en el caso de Chile, muy poco desarrollo industrial. 50-60% de exportación todavía de cobre. México, sí, lograron, pero extendió maquiladoras. No utiliza mucho FTA en Brasil, grande, ¿no? Todo tipo de música, todo tipo de alegría. No queremos tratar de decir, no, fue muy complicado esto para nosotros bailar aquí. Pero ellos tienen una política industrial ahora muy inteligente. Plano Brasil Mayor. Tiene todo, ellos entienden OMC, ellos entienden Tratado de Libre Comercio, ellos entienden política industrial. Brasil. Corea utilizan Tratado de Libre Comercio con política industrial. Yo creo que ahí lo último, porque Perú no tiene un mercado grande como Brasil para protegerse. Perú tiene que abrirse, sí, pero con una política industrial. Lo que Corea está haciendo, y a nivel mayor, y continentalmente, la China está haciendo.
Y en caso de Brasil, por causa de esta política un poco hacia adentro, todavía, ellos están cayendo su saldo de manufacturas, digamos, exportación de manufactura. Usted ve que aquí tiene un déficit en manufactura. Entonces, esto, Ortega, ministro de Finanzas en Brasil, tratando de erguirse a través de una política que es cambiar, o sea, frente a quantitative easing, en español. En portugués, afrouxamento quantitativo. Relajamiento. La moneda está entrando dentro de la máquina, está entrando. Entonces, el tipo de cambio está elevándose. Esto dificulta la exportación y ellos tratan de controlar el cambio con su política de, digamos, Tobin tax, etc. Pero esencialmente, por un lado ellos pueden defenderse, pero por otro lado, tienen que tener una productividad, tienen que tener su tecnología, tienen que tener su indignación. Eso es una tarea muy difícil. Por eso ellos están introduciendo en caso, por ejemplo, container local, tax, IP tax. Por eso Hyundai está ahora entrando en Brasil. China está estableciendo su propia fábrica en Brasil, está entrando dentro del territorio una especie de atracción de inversión productiva, no tanto en portfolio como stock and bond. Y también está utilizando import licensing, que es NTB, no automática, o sea, llevaría un tiempo, etc. Tratando de hacerlo lo más imposible, permisible dentro del OMC. Brasil también tiene varias, digamos, medidas de estímulo. Por ejemplo, para megaproyectos, Perú necesita un megaproyecto, estrada, ferrocarril, todo, puerto, etc. Esto tiene que ser parte de la política industrial. Ahora, auto régimen en Brasil, innovar auto también muy inteligentemente hecho. Yo no puedo decir por la parte asiática, pero por la parte de Brasil muy inteligente. Yo creo que esto realmente, ojalá que ellos logren una experiencia mayor. Y también va a Brasil, porque ahí va a Estados Unidos, ¿por qué no va a Brasil? Simples. Y Brasil cada vez más, en términos de Gross Fixed Capital Formation, ellos están tratando de elevar la economía, no solo por el consumo, por ahora está básicamente con easy credit, ¿no? Pero están tratando de invertir para inversión, y inversión ya está con más de 20%. Y también ellos tratan de mantener, eso no es fácil, porque segunda característica del brasileño es muy difícil, pero el ahorro, que es el principal motor de inversión, yo creo que Brasil está tratando de hacer con ingresos de la otra parte, que es el petróleo, de otra parte, se implementar. Pero lo que pasa es que Brasil, en todo caso, como Perú también, en ese sentido, Perú y Brasil igual, tiene gran oportunidad de inversión en infraestructura, en preinversión haciendo, pero esta infraestructura tendría que matrimoniarse con inversión productiva. Si no, digamos, solamente tiene como una isla de Aruba, que sabe, muy bonito, nunca he visto tan bonito, pero no hay nada. Brasil logró lo que Corea no está logrando ahora. Entonces, modelo coreano, bonito sí, y también tiene potencial, pero Brasil logró, Brasil no tenía, digamos, clase media, ¿cierto? Usted ve que una verticalización de pirámide a la Egipto, ahí donde clase, digamos, pobre, aquí clase B, aquí rojos son clases realmente pobres, aquí extremadamente pobres. Eliminaron esa parte en Brasil durante los 10 años. Eso significa 10 años es suficiente para cambiar el tejido social. Es suficiente. En Brasil no hay extrema pobreza ahora. Bueno, se ven todavía, pero usted ve en términos de, digamos, a grosso modo, ¿no? Y también la diferencia social entre los muy ricos está un poco menos, y también clase media está muy bien. Eso es, en términos de economía mundial, durante el periodo de globalización, Brasil ha logrado un modelo muy sano, ojalá que mantenga eso, muy sano, para mantener su economía en nivel global, muy, digamos, positivamente. Evidentemente, esa parte cuesta
un poco yo diría, de política fiscal, que a veces, digamos, usted quiebra, entonces usted va para al lado de, digamos, pierde una producción por causa de política fiscal que es muy fuerte, pero esto yo creo que tendría que mirar, digamos, para el caso de Perú. Bueno, yo estaré saltando, digamos, para el caso de peruano, para concluir un poco, por elecciones. Perú necesita política industrial. Bueno, ya he hecho evidencias históricas y ya he explicado este cuadro en el inicio. Entonces, Perú, el sector de servicios de Perú tenía una ventaja comparativa o competitiva. Yo creo que aún, la respuesta sería, solo basado en servicios y otros servicios no tendría una competitividad. Pero si tú tienes servicios y manufactura, servicios y manufactura, sí, ahí sí. Y Corea está perdiendo un poco porque Corea, para crear empleo y fácil empleo, se cambió para servicios muy aceleradamente y su manufactura está cada vez más invirtiendo en el fuera por causa de, y ese servicio, ampliación de servicios está elevando el costo, entonces ahí afecta a la manufactura. Por eso Perú necesitaría una industria para competir de servicios. Yo voy a saltar, digamos, el caso de coreano porque no es un tema, yo creo que incluso si yo hablo mucho y no voy a invitar después, yo creo que yo voy a saltar en el caso de modelo coreano, pero en todo caso sobre ese missing link, a lo mejor la próxima vez. Y ¿usted quiere ver? Sí, bueno, aquí veamos. Lo que pasa es que se piensa de la educación solo a nivel universitario, ¿no? Aquí se ve que en caso de Corea claramente demuestra este blue, educación de high school, en términos de net present value. O sea, ellos invertían aquí y ganarían así, ¿no? Aquí, universitario, invierten así y ganan así. ¿Qué pasó? Invierte mucho y gana menos. ¿Y por qué? Esto está pasando en Corea. Pero no tiene que repetir eso, porque educación es muy importante, pero no importa que usted tenga un diploma de Harvard, diploma de qué sé yo, no importa eso. Lo importante es que lo que tú inviertes básicamente puede rescatar después, pero en Corea hay temas de inflación educacional que no está logrando. Y esto está haciendo la terciarización muy grave para Corea, porque para crear empleo, crea empleo fácil. Hoy día, graduado de la universidad en Corea gana a veces menos que graduados de high school, o igualándose. Entonces, esto tiene una implicación muy grande y eso hace con que clase media achicase, porque ellos están perdiendo su espacio, ¿no? El profesor Marca me dio 3 minutos y a cada 3 minutos yo voy a pensar de 13 minutos. pero en todo caso, el costo es muy alto y yo creo que tenemos que salir. Hay un mensaje claro que aquí Corea tiene un middle income trap. Usted sabe lo que es middle income trap. Usted está estancado ahí, no logra pasar por allá. Y si Corea logra con Broadband Industrial Policy, yo creo que definitivamente hay gran posibilidad. Bueno, esto ya he dicho, bueno, en el caso de Perú, esto mercado va a decidir, yo creo que también ustedes ya saben que el mercado no es un único actor, también está ahí. Y también, si demasiada fuerte intervención del Estado, también esto es peor que del mercado. Si ustedes interesados en ese slide, yo puedo pasarles, por eso yo creo que yo voy a pasar rápidamente. Hay toda estadística de broadband, usted también, Corea, por ejemplo, salió de broadband muy bajo, pero ahora logró. Esa brecha es posible de reducirse. Entonces, Corea esto, hubo una brecha, este país desarrollado es Corea, pero logró en 5 o 6 años achicar la brecha. Y Perú podría tener eso, es una gran tarea para el doctor Marca. Y el costo, sí, hay un paradojo de costo. ¿Por qué? Hay cada vez más los países desarrollados tienen un acceso a un internet más barato, más rápido, más eficiente, más cualitativo.
Esto estaría en 10 años, imagínate. Entonces esto, porque tiene que bajar el costo en toda manera, sea subsidio, sea yo no sé, usted Universal Access, sea todo tipo de instrumentos usted puede aplicarlo, tiene que bajar el costo. Y especialmente el contenido es muy caro en los países industrializados, tiene que bajar el costo de contenido también. Esto es un mensaje muy importante. Y Corea tiene un master plan de broadband, pero lo más importante, por ejemplo, Corea ya es casi el primer país de 4G, universalización de 4G. Impresionante. Yo siempre trabajé en ese asunto, pero nunca daba importancia de 4G, pero realmente impresionante. Y esto, por ejemplo, una escuela de $1 millón, o una aplicación de $1 millón de inversión en 4G, por ejemplo, y con contenido gratuito para millones de habitantes. Yo preferiría lo segundo, porque tiene más posibilidades en el futuro. Y también, bueno, los FA tiene varios instrumentos de política broadband, pero tendría que tener una producción por una parte, sea equipos, sea de contenido, porque sin eso solamente de aplicación, eso no va para nada, ¿no? Pero Corea, por ejemplo, Corea exporta solo de IT, componentes IT, lo que es equivalente a toda la exportación peruana, 40-50 billones de dólares, ¿no? Entonces, finalmente, una implicación muy grande, importante, es Gigaplan. Gigaplan de 2020 tiene un sistema muy, digamos, bien estructurado, y yo creo que Perú tiene que mirar, no ahora, pero dentro de 10 años, lo que Corea ha logrado en 2020, Perú tiene que también emular en ese sentido. Gigaplan Perú tiene que tener esto. Primera recomendación, nosotros ahora con eso finalizo. Primera recomendación. Tenemos que tener un approach, un enfoque de network-based approach para desarrollo industrial, utilizando red de información. Segundo, tendría que tener, como dije, un plano giga, porque no solamente de 4G, pero tener el plano giga y para 4 componentes, network, devices, platform y contenidos. Tercero, tiene que tener aplicación, no solamente de gobierno electrónico, pero e-learning y health. También tendría que tener universal services para, eso no es fácil, es hacer, pero hay las soluciones. Por ejemplo, Indonesia está aplicando todo eso, hay varias partes, China ellos también utilizando, entonces es posible, China es muy grande que comparando con Perú. También, digamos, tener que tener en cuenta el impacto de 4G y 5G es completamente diferente, otra economía, entonces creo que tenemos que preparar por eso. Y también, como he dicho antes, de un paquete de learning, de educación, todo que nosotros tenemos con mucho valor en Perú, en Corea también, tendría que cambiar para real time o smart learning. Esto estaría completamente desde Gutenberg, yo creo que primera vez desde Gutenberg. Y últimamente, FDI es muy importante, o sea, inversión directa, pero tendría que tener el papel de gobierno y intra-industrial trade, muy importante, no solamente utilización, pero intra-industry trade. Y penúltimo, tendría que tener una política nacional, industrial. Sin eso, no va para... Finalmente, tendría que tener un master plan de internalización en esta economía de hiperconectividad. Bueno, primero tenemos que tener una inserción en la economía global y mundial. Segundo, tenemos que mirar hacia el Pacífico con mucha atención y cuidado y también con amor, por favor. Y tercer lugar, FTA, Tratado de Libre Comercio, no es una panacea, tendría que tener una política industrial para utilizar la FTA, Tratado de Libre Comercio, y también, últimamente, mobile banda ancha para cambiar completamente la economía peruana, seguro. Pero cómo llegar allá es la tarea de los, y últimamente, recursos humanos. Muchas gracias. Gracias, Lauro. Vamos a pasar a la ronda de comentarios. Empezamos con el profesor Fernando González Vigil, quien lamentablemente tiene clases desde inmediato. Muchas gracias, Fernando, por estar presente. Muchas gracias. Y Gonzalo, disculpa.
peruanos estamos acostumbrados a zamparnos en la jornada. Pero esta vez es por una buena causa. En el Pacífico, como sabes, el deber sagrado número 1 es las clases. Y me da mucha pena porque el tema es fascinante y lo que hemos escuchado por parte del profesor Choi está muy bien enfocado. Es un enfoque correcto, sobre todo porque hoy en día se le quiera llamar o no política industrial, de lo que se trata es algo que consiste en apoyar el desarrollo de las empresas verdaderamente locales, verdaderamente peruanas en este caso, para poderlas, para que puedan entrar en todo su proceso de internacionalización y de competitividad en una economía cada vez más internacional, cada vez más exigente, más competitiva. Si entendemos así el objetivo y por lo tanto ya el membrete política industrial no es lo que nos importa, lo que importa es que tengamos claro cuál es el énfasis. Desarrollar empresas significa para nosotros, por lo menos los economistas, es clarísimo, es desarrollar sus capacidades de creación de valor agregado. Internacionalización y competitividad significa entonces que en ese proceso de desarrollo de capacidades de creación de valor agregado tengan los mejores condiciones, los mejores clientes, los mejores proveedores y los mejores socios a lo largo de su desarrollo, para que la celeridad de ese proceso de creación de valor sea mayor, el ritmo y los estándares. Mientras mejores socios, mientras mejores contrapartes, mientras mejores clientes tienes, ese proceso de creación de valor se multiplica. En otras palabras, el arte de ir desarrollando mercados, contactos para vender, formas de transportar lo que uno produce, clientes de los servicios que uno es capaz de proporcionar, está muy ligado a la calidad de esos contactos. Especialmente en Perú, un país como el Perú que por A o B motivos, no es el caso acá, recordar, ya todos los tenemos muy lacerantemente en nuestro organismo clavados, ha perdido 2, 3 décadas y está muy rezagado con respecto no solamente a los principales ejemplos en el mundo que están ahora, no solamente en el mundo desarrollado de antaño, Estados Unidos, Norteamérica y Europa, sino en el nuevo mundo desarrollado que emerge en Asia, Pacífico, sino que incluso estamos con respecto a varios de nuestros vecinos más cercanos. Entonces tenemos que hacer las cosas más rápido, hacerlas mejor, y tenemos que ir haciendo los atajos inteligentes para ir de frente a las fronteras de las mejores prácticas y tener los mejores socios desde el principio. Nuestras empresas, como un chico talentoso, si son talentosas, no hay que perder tiempo llevándola a pobres colegios o a mediocres universidades. Hay que de frente facilitarles el contacto con los mayores más talentosos, que son los que menos nos van a ver como competidores y por lo tanto los que menos van a querer destruirlos temprano, sino que al revés, los van a ver como parte de su cadena de valor, de su séquito, y en ese sentido les van a facilitar el desarrollo de sus capacidades en un ritmo muy acelerado. Esto es lo que a mi juicio liga el tema del contenido de lo que es una política industrial con el tema de hacer buen uso de los tratados de libre comercio que hemos suscrito y negociado exitosamente con algunas primeras potencias económicas del mundo, y ciertamente Corea está en ese nivel. Entonces, en este proceso, mientras las dependencias del Estado hacen su trabajo, independientemente de cuán rápido, cuán aceleradamente hacen el trabajo de formatear desde arriba para abajo toda una nueva política industrial, de construir o permitir la construcción de sus principales pilares. Paralelamente, el otro track del mismo, el otro riel del mismo camino férreo, es construir eso, colaborar aceleradamente sin perder el tiempo a que esas grandes decisiones finalmente se den,
empujarlas de alguna manera, de manera constructiva, construyendo de abajo para arriba las condiciones. Entonces yo creo que aquí lo que se hace o se puede hacer en el campo, por ejemplo, de los fondos de fomento de la innovación empresarial, estimular la chispa creativa y la capacidad de que esa chispa creativa y esa idea con potencial pueda tener valor de mercado, está muy unido también a las metas concretas de la Agenda Nacional de Competitividad y está muy unido a lo que es o será esa configurada algún día, espero que verla antes de que vaya a una segunda o tercera vida, ¿no? Esa política industrial en sentido de arriba para abajo que aspiramos tener. Me parece que es muy importante acompañar a los empresarios locales que tienen ante ese contexto competitivo y tienen ganas, y cuando son micros tienen ganas y tienen marquita, la marca, acompañarlos para que vayan desarrollando en ese camino las asociaciones correctas, acompañarlos para que las asociaciones que hagan a través de su idea que ya tiene valor de mercado se conviertan no en acopiadores de oportunistas, compradores que luego se van a encargar eventualmente de vender su producto en algún mercado que el propio productor de acá desconoce y se convierte entonces en un patético exportador FOB, incapaz de poder conocer las tendencias de la demanda de los mercados a los que nunca accede, sino más bien facilitarles el enganchamiento a cadenas de valor motorizadas, conducidas por empresas líderes que ya tienen como parte de su cadena de valor su propio sistema de retail, su propio sistema de distribución, pero tienen antes que nada el conocimiento del mercado directo. En ese proceso de desarrollo paulatino, ese mismo engarzamiento en esas cadenas de valor va a hacer que no que se eliminen, pero que sí que se suavicen, que se hacen menos angustiosas las carencias de algunos pilares, como son por ejemplo el acceso al financiamiento, como son por ejemplo el acceso a la capacitación correcta. Eso no quiere decir que los integrantes de la cadena de valor por sí solos van a poder hacer toda la tarea. Y para terminar y asumir el reto que debemos asumir a las universidades, en particular al Pacífico, se me ha quedado grabado lo que acaba de decir el profesor Choi. En paralelo, no debemos esperar a que los empresarios y la cadena de valor por sí sola sea la que tenga que resolver sus problemas, sino que podemos colaborar enormemente, por ejemplo, en siendo más amigables con el mercado, haciendo que nuestras carreras tengan cada vez contenidos más técnicos, ¿no? Y sean relativamente, por lo tanto, más ágiles, que podemos diferenciar nuestra oferta educativa de aquella que es la, entre comillas, estrictamente académica, sin que esto pueda significar pretencioso, de lo que sería la formación más profesionalizada. E incluso dentro de la formación profesionalizada, asumir nosotros mismos el reto de promover el desarrollo de carreras técnicas, ¿no? De esa manera podríamos colaborar a evitar que ese tipo de demanda que tiene el sector empresarial siga siendo insatisfecha, ¿no? Ahí es donde está la mayor carencia de mano de obra, ahí es donde está la mayor carencia de capital humano. Y al mismo tiempo, bueno, también nos ganaríamos un alguito porque evitaríamos de que en el futuro nos pase a nosotros eso que nos ha mostrado el profesor Choi con la curva esa de zancos, de inversiones fijas fuertes de universidades que no se rentabilizan en plazos razonablemente medianos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Y pido disculpas, voy a hacer una cosa que es mala crianza, no voy a tener que levantar. Ok, entendemos, Fernando, muchas gracias. Ahora damos paso al señor Gonzalo Sola. Muchas gracias. Ante todo, bueno, quiero felicitar al doctor Choi por la exposición. Realmente ha sido una exposición bastante clara. Yo creo que muchas de las alternativas o muchos de los caminos que nos plantea en su exposición creo que podrían ser
digamos, retomados por nosotros. En términos generales, en el Ministerio de la Producción hemos, bueno, la viceministra ya lo ha aclarado también en su presentación, ha tomado la foto, les ha mostrado un poco la foto de lo que es la industria en este momento. En el Perú es un país que no se ha caracterizado precisamente por ser un país industrializado, a pesar de que creemos que lo solucionamos todo con leyes. Tenemos leyes, la ley de industria salió hace muchísimos años, sin embargo, digamos, el desarrollo industrial que hemos tenido no ha sido el que esperábamos, o por lo menos el que esperaba la ley. Y a raíz de toda esta evolución en el camino han ido pasando muchas cosas. El Perú, de hecho, tiene actualmente un crecimiento macroeconómico bastante importante. Según estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional, debemos estar creciendo un 6% este año y probablemente lo repitamos igual el siguiente, de manera que el crecimiento va a seguir. Este crecimiento está basado, como todos sabemos, y como lo manifestó también el doctor Choi, está basado en commodities. El tema y el problema de este crecimiento basado únicamente en este aspecto implica que ese crecimiento no apuesta por el largo plazo, es decir, ese crecimiento, si bien es cierto, nos favorece ahora en el corto plazo, en el largo plazo, si no tenemos una industria suficientemente desarrollada, suficientemente consolidada, es muy probable que en unos 3 o 4 años empecemos a sufrir estas consecuencias. De manera que, como momento, el momento ideal es ahora. Ahora hay que empezar a hacer las medidas, hay que tomar las medidas correctas para que este desarrollo pueda de aquí a 2 años cogernos, digamos, bien parados al momento que los commodities empiecen a fallarnos. Hay bueno, mi formación es de abogado, pero no puedo resistirme a los números tampoco, así que le voy a dar dos números relacionados. Uno con el crecimiento de la clase media, que es importante. Tenemos una clase media que ha crecido en los últimos años. De los segmentos D y E ha pasado el 7% a conformar el A, B y C. Y de este 7% que ha dado el salto, el 5% lo ha dado el segmento C. De manera que tenemos ahora nuestra pirámide prácticamente se está invirtiendo, estamos teniendo una base bastante más ancha, lo cual nos permite, digamos, pensar en desarrollos de largo plazo bastante sostenidos. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo dato que les quiero dar es que la población económicamente activa del Perú, el promedio de edad de la población de la PEA peruana, es una de las más bajas de Latinoamérica. Estamos en segundo lugar después de Colombia. Colombia tiene una PEA de 24, nosotros tenemos una PEA de 26 años. Esto me trae a colación a mí a la teoría del bono demográfico. El bono demográfico es una de las tantas teorías que circula en los medios. De hecho, Ricardo Hausmann, que fue invitado al Foro Económico Mundial y que participó ayer y antes de ayer en el Foro Económico Mundial, él fue ministro de Planeamiento venezolano del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y él fue uno de los que desarrolló esta política del bono demográfico. ¿Y qué dice la teoría del bono demográfico? Que mientras más joven sea una población económicamente activa en los países, más años de garantía en el crecimiento tienen, el crecimiento sostenido tienen. Y según las estimaciones que se han hecho en base a esta misma teoría, el Perú tendría 50 años, de los cuales ya ha recorrido más o menos 8. Le quedaría el resto de años para seguir creciendo con una población económicamente activa joven, con una población que afortunadamente en este momento es emprendedora, y eso lo notamos nosotros en los viajes que hemos hecho. Hemos tenido la oportunidad de viajar prácticamente a todas las regiones del Perú y nos hemos encontrado con gente emprendedora, gente que quiere hacer negocio, gente que quiere hacer dinero, gente que quiere hacer empresa. La mentalidad de la gente joven ha variado en el tiempo. Yo recuerdo que no hace mucho, hace unos 30 años, pues la gente normalmente lo que pensaba era en salir de la universidad, o salir del colegio, encontrar un trabajo en un banco, jubilarse después de 30 años y recibir la plaquita de poner en la sala de su casa, como, digamos, una cosa, era el éxito mayor. Hoy día la rotación de los trabajos es de 2 o 3 años, nadie se queda más de 2 o 3 años en un trabajo, entonces la rotación es muy grande, la gente quiere hacer muchos negocios, la gente piensa en otra cosa, digamos, la mentalidad ha cambiado de ser empleado, de una mentalidad de empleado que teníamos hace muchos años, a una mentalidad de dueño, a una mentalidad de propietario. Y ese cambio de mentalidad es el que nos está llevando, digamos, lo que nos debería llevar a ese éxito final.
Y concluyendo un poco con algunas pinceladas de lo que mencionó el doctor Choi, dentro de nuestros proveedores en la industria, evidentemente, como lo dijo la viceministra, los temas de terrenos es un tema complicado. Tenemos que trabajar y estamos trabajando conjuntamente con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales en los temas de zonificación de las ciudades. Las ciudades han crecido inorgánicamente, las industrias que funcionan en las ciudades, si ustedes lo ven aquí en Lima, la ciudad prácticamente ha absorbido a las industrias están rodeadas de ciudad ahora. Lo que la avenida Venezuela, la avenida Colonial en hace unos años eran los extramuros de la ciudad de Lima, ahora prácticamente han sido incorporados dentro de la misma ciudad, con los inconvenientes que esto significa no solamente para la industria, porque la industria evidentemente, una de las industrias monetarias ha sido multada hace muy poco por el tema de ruidos, porque está dentro de la ciudad, sino también una incomodidad para el propio ciudadano que vive en la ciudad. De manera que ahora se está coordinando con los gobiernos regionales y los municipales para hacer una política de zonificación, de crecimiento urbano ordenado que nos pueda servir para los siguientes, por ejemplo, 20 años. De hecho, en Arequipa, que tuvimos la oportunidad de estar también, ellos ya tienen una planificación que la han venido pensando, programada para los siguientes 20 años, en donde ellos ya tienen definido qué zonas van a ser urbanas y qué zonas van a ser industriales. Eso, evidentemente, facilita el tema de la inversión. Cuando un inversionista quiere entrar, cuando un empresario quiere poner una industria, evidentemente si no le garantiza que esa zonificación va a tener un tiempo determinado, es muy arriesgada la inversión y por lo tanto probablemente no se haga. De manera que tener esto es una parte importante que fomenta el desarrollo industrial. Y finalmente dos temas. Un tema de infraestructura, necesitamos infraestructura también. O sea, la industria viene acompañada de temas de infraestructura que, si bien es cierto, son competencias, no son competencias de infraestructura de producción, pero sí son competencias un poco de la política que se vaya a tomar respecto a este tema. Hay que hacer más carreteras, hay que hacer aeropuertos, hay que hacer vías de comunicación, que es importante porque la industria, digamos, le abaratamos los costos a la industria y hacemos mucho más fácil el intercambio. Y el tema de capacitación ya se tocó bastante, con creo que es un tema, es el talón de Aquiles que tenemos ahora. Efectivamente, como decía Fernando antes de irse, si las universidades empiezan a pensar en formar técnicos, yo creo que las cosas nos van a ir mejor. Todos, antes, es otra de los paradigmas que existían y de los mitos que hay que romper, sería un décimo, después de los 10 que nos dijo el doctor Choi, es los chicos ahora, la gente joven, todos queríamos ser universitarios en nuestra época. Ahora, y como se demuestra en los gráficos que nos han mostrado, probablemente las carreras técnicas más especializadas sean las que en el futuro den más dinero a la gente. Y definitivamente en el Perú va a pasar eso, porque en el Perú necesitamos técnicos, no tenemos gente capaz, la industria no tiene gente preparada, tiene que estar o importando gente, o tiene que estar llevándose la gente del otro y así sucesivamente. De manera que esa es una brecha de negocio que yo creo que va a ser importante. Y finalmente, si queremos convertir el crecimiento en desarrollo, la única forma es haciendo industria. Y además, es el momento de hacerlo. Es ahora que hay que empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al señor César Ceballos. Primero quiero agradecer a la Universidad del Pacífico por invitarnos a esta reunión y agradecer la interesantísima charla del doctor Choi. La verdad, como empresario y hoy presidiendo una comisión realmente muy nueva que la Cámara ha iniciado en agosto del año pasado, la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, nos enfrentamos a un reto inmenso en el Perú con una situación global de un cambio tan acelerado que, sin estructurar cosas como las que hoy hemos conversado en términos de la política industrial y la política tecnológica de comunicación en temas de banda ancha, no vamos a poder conseguir realmente el desarrollo que el Perú necesita para salir de esta forma que hemos venido históricamente manteniendo de depender de recursos exclusivamente naturales, sin pensar en estos cambios que están pasando hoy y sin pensar en las tecnologías que hacen falta para aprovecharlos. Vamos a perder de vista la oportunidad que en este momento tenemos. Ayer estábamos reunidos en el Ministerio de Trabajo justamente comentando el problema de las capacidades
de los recursos humanos en el Perú, ¿no? Y la formación realmente, como ha vuelto a resaltar el doctor Choi, comienza por la escuela, ¿no? Y curiosamente, si no tenemos acceso a la comunicación global de banda ancha, las oportunidades que hoy están existiendo a través de herramientas como estos sistemas de educación gratuitos que se hacen hoy a través de internet, se pierden de vista. Sistemas que curiosamente están haciendo cosas que antes eran paradigmas impensables, y se los voy a contar con un ejemplo. Este año en los Estados Unidos han premiado a un investigador inglés de origen indio, Sugata Mitra, con $1 millón, porque él ha demostrado que los seres humanos pueden aprender inclusive en otro idioma cualquier cosa, ¿no? Y ponen para eso una computadora, y lo único que hay que hacer es orientarlos, ¿no? La forma como el ser humano organiza la experiencia de aprendizaje es autónoma. Esto va contra todos los esquemas educativos convencionales y nos estamos enfrentando a eso. El año pasado, por ejemplo, conversábamos ayer, la Universidad de Stanford lanzó un programa para enseñar inteligencia artificial, nada más y nada menos con el maestro que había construido el carro que maneja solo, que es una tecnología que en los próximos 15 años posiblemente transformen cómo se mueve la gente en el mundo entero, ¿no? El carro de Google. Y tuvimos, es decir, 160.000 alumnos matriculados, ¿no? 40 y pico mil se graduaron, y definitivamente este tipo de circunstancias están llevándonos a campos completamente nuevos. Hay industrias del conocimiento que sin duda el talento peruano puede aprovechar, y como mencionaban antes, la juventud peruana tiene un afán inmenso de hacer cosas ellos mismos. El Perú, curiosamente, ha tenido el récord de mayor número de proyectos de emprendimiento para las convocatorias de Telefónica en Huayra. En ninguna parte del mundo ha ocurrido algo similar. Estamos hablando de cifras que exceden, es decir, el límite que eran 400 postulaciones, estamos hablando de 1.100 y pico postulaciones en cada una de las convocatorias. Y tarde o temprano este tipo de industrias del conocimiento van a generar naturalmente un valor que va a superar cualquier cosa de las que estamos hoy conversando. El tema de las materias primas, como decía el doctor Choi, es una cosa que en el largo plazo van a realmente a desaparecer en términos de generación de valor, y a menos de que hoy, que tenemos la tranquilidad y los recursos para cambiar al Perú, ¿no? Tenemos que buscar esta convergencia de todos los sectores, ¿no? La razón de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología no es apropiarse de nada, les digo, y eso es una de las cosas importantísimas en la forma como los empresarios queremos tomar de alguna forma el rol en esta circunstancia. Queremos tener un espacio justamente para conversar entre gobierno, academia, empresa, sociedad civil y el mundo global, con el propósito justamente de encontrar ahí ese conocimiento que es necesario para que los peruanos lo aprovechen. La razón de hacer dentro de esta comisión un think tank es justamente esa. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo es pero tan brutalmente rápido, y las cosas que vamos a ver en los próximos 15 años van a definitivamente cambiar la manera como hoy pensamos del mundo. Nada de lo que hoy nosotros creemos como cierto va a seguir subsistiendo en las cosas que vienen hoy y que están realmente a la vuelta de la esquina. Es decir, el hecho de poder matar a la muerte, como decía el doctor José Luis Cordero el lunes en la Cámara, no es una fantasía ni magia, es algo que está a punto de ocurrir, y las cosas que este tipo de circunstancias van a generar en sociedades como la nuestra son importantísimas, y a menos de que tomemos hoy la responsabilidad de hacer del Perú nuevamente una potencia, les digo, porque creo que hay todo ese potencial en todos los peruanos. Está el tema de banda ancha, en mi opinión personal, y creo que de todos los empresarios, es tan transversal, tan poderoso, pero sin acompañarlo de una política industrial,
puede perder todas las oportunidades que de alguna forma se pueden generar gracias a esta herramienta. Pero es una herramienta que, les digo, hace tantas cosas, y este tema que de repente a veces la gente pierde de vista, el Internet de las cosas, ¿no? Es algo que ya está pasando en Asia. Las políticas de esta nueva tecnología IPv6, ¿no? Porque nosotros lo que trabajamos en el Perú es IPv4. El IPv4 nos restringe el número de elementos que pueden unirse a la red. En el otro caso es tan monstruoso el número de elementos que pueden unirse a la red, que las cosas que vamos a tener comunicadas en esta nueva infraestructura realmente van más allá de la imaginación, parecen temas de magia. Sin embargo, son las cosas que vamos a tener que enfrentar, y no les digo muy tarde, el cambio a esta nueva tecnología, en el cual también hay una iniciativa en el Perú. Debe ocurrir en el 2015, me parece, si mal no recuerdo, pero sin duda tenemos que estar preparados. Y hoy las oportunidades, como les digo, están cambiando completamente el panorama, y a menos de que nos demos cuenta de que el conocimiento no es la base fundamental de la generación de valor, vamos a perder de vista este momento. En Europa, por ejemplo, se han visto dos proyectos inmensos que a veces acá en el Perú ni siquiera se discuten, ¿no? Uno es el estudio del cerebro y el otro el estudio del grafeno, ¿no? Ambos son parte medular de oportunidades que países como el Perú pueden aprovechar en el futuro. Pero curiosamente, si no tenemos para, como dicen, de inmediato, lo más pronto posible, oportunidades de comunicación para estar engarzados en esta red de nuevos conocimientos, vamos a perder de vista el momento y vamos a volver a estar en una situación de desventaja, cosa que puede completamente revertirse siempre y cuando todos, y por eso es la razón de que ese no es un trabajo solo del mercado, solo de los empresarios, es un trabajo de todos los peruanos. Todos tenemos que poner algo de nuestro lado y tratar de hacer este esfuerzo que parte lamentablemente de la educación. Yo no pienso que esto sea algo que se pueda hacer sin pensar además en largo plazo. El problema es que a nivel de política generalmente se busca un rédito inmediato, y lamentablemente, y eso es uno de los ejemplos que debemos de observar del caso coreano, es que estas políticas son de larguísimo plazo. Es decir, posiblemente ninguno de nosotros veamos el resultado ya final de esto, pero lo que sí vamos a tener la certeza de que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un Perú fantástico si es que esto se hace hoy. Muchas gracias. Ahora damos paso al doctor Choi para su reflexión final. Yo no sé si hay alguna pregunta. Lo felicito verdaderamente al doctor Oscar Malca, verdaderamente muy grato escucharlo. La única injerencia es que le dio tan poco tiempo al doctor Choi para poderlo escuchar, es un placer. Sobre su cuadro específicamente de el marco analítico de la política industrial, cuando usted hace la matriz está bien, o sea, hace la parte que es de la industrialización y la otra parte de convergencia de la política de banda ancha, específicamente es de las políticas regulativas que se tiene que tener. El problema que se tiene acá en el Perú, o sea, que es completamente diferente en toda Latinoamérica, por ejemplo, no están bien dadas. O sea, si nosotros no tenemos en nuestro país unas políticas regulativas que se puedan afianzar o puedan crearse la competitividad específicamente entre las empresas, podría hacerse. Eso es lo que pasa específicamente en el país. Por ejemplo, un ejemplo, la frecuencia de 2.4 GHz, que es Wi-Fi, en todos los países del mundo es libre, o sea, cualquiera la puede utilizar. Acá en el Perú es privada. Eso es lo que pasa, o sea, no está bien. O sea, el punto para hacer una política industrial tenemos que tener la base. O sea, si nosotros podríamos liberalizar las políticas regulativas acá, o sea, el que quiera pueda poner sus comunicaciones, enlazarlo con las frecuencias, por ejemplo, de Wi-Blue o Wi-Max, podría ser lo adecuado, nada más. La pregunta que le deseaba hacer específicamente era, usted mencionó, uno de los puntos era que
de los que tenía Corea era la política industrial, era la implementación de la banda ancha. ¿Cuáles eran los otros puntos específicamente? Y se podría decirme algo de las políticas regulativas de la banda ancha que tienen en Corea. Bueno, en primer lugar, muy agradezco mucho por las indagaciones. Bueno, usted habló de WiMAX. Evidentemente es un tipo de tecnología que se utiliza mucho, de 3G para arriba, pero yo diría que ahora con LTE, creo que, digamos, la utilización de LTE tendría un espacio mayor. En términos de, yo no puedo decir cuál tecnología, pero hay, digamos, WiBro, WiMAX, toda esta gama. Yo creo que hoy día, creo que LTE estaría un poco más utilidad y aún en Corea, ¿no? Entonces, tiene una posibilidad de utilizar WiMAX, sí, pero yo creo que yo diría, si usted, digamos, quisiera entrar en una discusión técnica, yo creo que tenemos que tener una media hora, pero en todo caso, 4G soluciona muchos problemas que usted está mencionando. Ahora, Wi-Fi, sí, y con Corea, en Singapur, por ejemplo, la isla entera está con Wi-Fi gratuita. O sea, eso sustituye, digamos, a otros, digamos, instrumentos privados. Pero Perú es muy importante, en el caso de Corea, también China, tiene muchos proyectos que el gobierno, con municipalidad y también a veces empresas propias, y ellos ofrecen free of charge Wi-Fi. Si Perú mantiene la privatización de Wi-Fi, tendrá muy poco espacio. Segundo lugar, Wi-Fi todavía tiene una velocidad que no llega a ser 4G, o sea, un poco, es muy lento. Por eso hay necesidad de inversión muy grande en 4G y hacia el futuro, digamos, 5G. Ahora, el costo es el problema en Perú. El costo es muy alto y muy prohibitivo. Y entonces, en este caso, yo diría que el modelo asiático, donde utiliza, digamos, una masa de consumo de esto a nivel bastante aplachado. Yo creo que esto es muy importante, Perú, porque si continúa este tipo de, como si fuese un 4G, un bien de lujo. En Corea 4G no es un bien de lujo, es una commodities. Es casi, digamos, igual que usted va para tomar ómnibus, tomar el metro, y de Internet de las cosas que usted también mencionó. En Corea hay un metro y usted podría, digamos, probar ese metro. No hay conductor. El metro hay una línea, creo que en Shinbundang-son, es una nueva línea. No hay conductor. Entonces, cada vez más, estamos viendo, no de las cosas, pero también transporte, educación, todo, no hay un factor humano está detrás de ahí. Y tenemos que evaluar el impacto de esto porque es muy grande. Solo era posible con una red de comunicación muy sólida. Y si Perú logra eso, definitivamente Perú tiene una posibilidad de crecimiento económico enorme. Pero hasta ahí, tendría que tener una política de bajar el costo con una mayor inversión y por un lado tendría que tener el subsidio del gobierno por varias maneras, ¿no? Pero por otro lado tendría que tener también inversión extranjera privada y tiene también BID, tiene también Banco Mundial, tiene Asian Development Bank, también varias maneras de atraer la inversión con PPP. En 5 años esperamos que eso solucione. Que tenemos otra pregunta. 2 preguntas. Una, se discute de hace más de 100, 200 años si esta política de desarrollo industrial supone el seleccionar productos y para los cuales se debe elaborar pues un plan para impulsarlos, ¿no? En los últimos 10, 15, 20 años, por lo menos en el Perú y en el mundo, ha habido una corriente de no entrar a esa política de seleccionar productos. La pregunta específica es ¿cuál es el punto? ¿Cuál es su punto de vista? No sé si quedó claro, doctor Choi. Para la política de desarrollo industrial, ¿es necesario seleccionar productos o no? En los últimos 10, 15, 20 años en el mundo ha habido una corriente, y en el Perú en particular, muy liberal, que va contra eso.
Y punto 2, si es que hay que seleccionar productos, ¿cuáles son los criterios básicos más importantes? Bueno, es una pregunta esencial. Evidentemente, la política industrial, cuando hablamos de dos tipos de política industrial, o sea, tres: uno es horizontal, otro es, digamos, selectivo, y otro es fronteriza. O sea, no podemos hacer una política sectorial a los años 60, o sea, con subsidios muy sesgados, etc. Yo ya he hablado sobre eso, ¿no? Pero usted tiene razón, porque cualquier tipo de política industrial tendría que tener un sector. O sea, usted no puede hacer una política industrial solo para decir, nosotros tenemos esa política, pero no hay un producto final. O sea, es muy fácil, pero la selección de esto requiere una estrategia más, elaborada, porque Corea o el gobierno sabe a dónde va la tecnología en cada sector dentro de 5 a 10 años. El gobierno entiende eso, no solamente el sector privado. Por eso el mercado funciona. Pero aquí suele decir que, por ejemplo, aquí el mercado que está avanzado y el Estado un poco por detrás, y creo que esto no es la política en la que estoy hablando. Y el Estado tiene que entender nanotecnología, biotecnología, tecnología de environment, cada tipo de tecnología, en 5 años a dónde va. Por ejemplo, Corea tiene un subsidio a R&D que es permitido dentro del OMS. Para SMI, ellos tienen una lista de tecnologías innovativas, renovable, de batería de segunda generación, todo. Y ellos entienden cuál es el producto en centímetro a centímetro. Por eso, sin tener ese mapa, es muy difícil hacer una política industrial. Yo creo que en ese sentido es muy importante dialogar con los países asiáticos, porque su manera de diseñar política industrial es distinta de Europa y Estados Unidos. Yo quisiera responder con eso, en lugar de decir esto, producto, otro producto. Pero para satisfacer al señor, evidentemente en Brasil hemos estudiado mucho la posibilidad de industrialización basada en commodities. Es posible. Pero hay un espacio que no tiene nada que ver con commodities. Y ahí ese sector, yo creo que Perú tiene una posibilidad. Entonces, de repente tenemos que salir de commodities, tenemos que pensar dónde está la cadena productiva que el señor Gonzalo ha mencionado, y tratar de ver cómo eso podría integrar algunas posibilidades, porque tiene un enlace, ¿no? Pero específicamente en cada sector, yo mencionaría, por ejemplo, el sector electrónico. Es un sector muy importante, no solamente banda ancha, pero varios sectores. Y un sector de maquinaria, porque infraestructura, especialmente, pero necesita muchas máquinas. Y de ahí, y conjunto con electrónico, maquinaria podría levantar maquinaria de precisión, maquinaria que comunica entre ellos. Yo creo que esos son fundamentales. Y por último, no es fácil, pero utilización de nafta con petroquímica. Pero tiene un mercado suficiente, tiene insumos. Y refinaría, yo creo que una construcción para la refinaría de hilo sería una buena idea. Y a partir de ahí generaría todos los parques industriales. Yo creo que ahí empezarían las posibilidades. Ok, el tiempo lamentablemente es algo que no podemos controlar ni manejar. Yo tengo muchas cosas que conversar, pero la exposición del Dr. Choi va a estar a su disposición en la página web de la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Ciencias Empresariales, en la carrera de Negocios Internacionales. Podría atreverme a hacer un resumen, pero hay muchos tips que ha hecho el profesor Choi. Desde el punto de vista macro, hay cosas muy importantes a tomar en cuenta dentro de la OMC y la corriente de los TLCs. Una de las cosas muy puntuales que mencionó el doctor Choi, ¿qué cosa es el TLC? ¿Es un fin o es un medio? Ejemplos, él ha puesto 3 niveles de uso de los TLCs, donde el TLC lo único que hace es profundizar el objetivo y la estrategia del país grande, entre comillas, o utilizas el TLC
de manera cerrada, más políticas de industrialización, o un TLC con políticas abiertas y política de industrialización. Entonces creo que el reto está en la sociedad, en las autoridades, en el Estado, de ver cómo utilizamos de manera estratégica los tratados de libre comercio. Pero por dónde va el mundo, hay muchas cosas. Hoy día el Producto Interno Bruto a nivel mundial se especula que el 60 o más % ya se mueve en Asia. Y Asia está jugando a su propio mercado. 3 big players, 3 grandes jugadores como es China, Corea y Japón, hoy día están articulando con otros 3 grandes jugadores que están creciendo en esta zona, como es la India, Australia y Nueva Zelanda. Este hexágono de estos 6 países hay que supervisarlos, hay que mirarlos, no solamente cómo evolucionan, sino qué políticas tienen para desarrollar la industrialización y el componente importante, el recurso humano. Es muy largo trabajar y desarrollar todo lo que mencionó el profesor Choi, pero yo creo que, al igual que la exposición del doctor Choi, lo vamos a invitar a la siguiente. En el mes de mayo viene el profesor José Francisco Acedo. Él es un experto en algunos temas que han sido tocados hoy día. Él es el segundo generador de investigación en temas de International Entrepreneurship. Él viene de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Glasgow. Él trabaja en esas 2 universidades y él va a traer cuáles han sido las políticas comparadas en Europa y en Asia con respecto a emprendimientos, pero no emprendimientos motivacionales, sino emprendimientos que logran pasar el pico, el valle de la muerte y se convierten en empresas competitivas. Él va a estar en el mes de mayo acá en la universidad, y en el mes de junio hemos preparado, o estamos tratando de desarrollar un evento, va a ser el 14 de junio, donde uno de los temas que ha tocado el profesor Choi lo vamos a desarrollar en extenso ahí. ¿Cuál es el rol de los TLCs y las cadenas globales de competitividad? Hace muchos años CEPAL acuñó una frase que llamó en su momento SIPIs, los sistemas integrados de producción internacional. Eso fue a fines de los 90, hoy día eso se llama cadenas globales de competitividad. Y es muy claro cómo los TLC están al servicio de esta cadena globales de competitividad. ¿Cuál es el rol de la inversión directa extranjera dentro de esto y cuál debe ser la visión del Estado para la internacionalización de la economía y cómo deben ser el diseño y la gestión de las estrategias de internacionalización de las empresas en el Perú y obviamente en la inserción de América Latina en el siglo XXI? Ese es un tema que vamos a trabajar en extenso, al cual van a ser todos ustedes invitados el 14 de junio acá en la universidad. Nada más que agradecer al doctor Choi, agradecer a nuestros ilustres invitados y a ustedes por haber venido en esta mañana a compartir esta conferencia del doctor Daigo Cho. Muchas gracias y los invitamos a un coffee break.